Ya, ¿cómo están? Muy buenas noches, estimados maestros, maestras. Estamos nuevamente retomando lo que es nuestro diplomado. ¿Me confirman, por favor, si se puede ver con normalidad la diapositiva y también si me pueden escuchar? Buenas noches, Licen. Sí, se escucha, se ve igual la pantalla. Perfecto, muchas gracias, Liz. Ya, entonces, darles la bienvenida una vez más. Este es el diplomado en robótica recreativa aplicado a educación primaria para comunitaria vocacional, ¿no? Como habíamos estado avanzando, ya hemos concluido lo que es el módulo 4. Esta semana ingresamos ya a lo que es el módulo 5, el cual es el último módulo relacionado a lo que es el avance del diplomado. Entonces, este módulo está titulado Proyectos de robótica educativa con plataformas de prototipado rápido, es decir, el Arduino, ¿no? Por lo cual, el objetivo es que nosotros podamos aplicar ahora sí todos los conocimientos previamente aprendidos a través del diplomado, los cuales pueden ser el diseño, la parte de electrónica y finalmente la parte de programación. Por supuesto, en esta parte de programación sabemos que todavía nos falta un poquito más y vamos a hacer también énfasis en esta parte, ¿no? ¿Por qué? Porque la programación en realidad es un poquito amplio en cuestión de la curva de aprendizaje, demora nomás un buen tiempo. Sin embargo, digamos que tienen las bases plantadas para poder avanzar de mejor manera y poder construir proyectos más interesantes, ¿no? Ya basándose en lógica de programación para poder ir abarcando diferentes proyectos con diferentes soluciones, ya escogiendo la que sea más adecuada, lo más eficiente para nosotros. Entonces, justamente ese es el objetivo de este módulo. Esta unidad temática número 1 está titulada Desarrollo de proyectos de robótica en procesos educativos. Como una introducción, el desarrollo de proyectos de robótica en el ámbito educativo ha demostrado ser una herramienta poderosa para fomentar el aprendizaje activo y significativo, donde se tiene la oportunidad de aplicar conocimientos teóricos en situaciones prácticas, lo que promueve la resolución de problemas, el trabajo colaborativo y el pensamiento crítico. Justamente, a lo largo del diplomado hemos estado avanzando y hemos estado construyendo diferentes prototipos de proyectos relacionados a robótica y la idea es que nosotros tengamos la habilidad de poder tener el pensamiento crítico, de poder mejorar lo que es nuestro razonamiento en cuestión al pensamiento computacional también, o a la resolución de problemas en general, ¿no? Para poder aplicar este conocimiento, obviamente tomando en cuenta aspectos de electrónica, programación y demás, y tener al fin algún proyecto de robótica, ¿no? Que tenga una finalidad específica. La idea es que no construyamos robots al azar o sistemas de automatización aleatorios, ¿no? La idea es que tenga una finalidad. Si yo requiero, por ejemplo, para un basurero inteligente, entonces voy a ver los mecanismos o los componentes adecuados para poder construir este basurero inteligente, ¿no? Y así, más o menos para que se tenga la idea. De la misma forma, hemos estado construyendo lo que es nuestro carrito robótico, el cual le falta implementar la parte del Bluetooth. Y justamente aquí vamos a terminar de construirlo. Pero sin embargo, también vamos a analizar la construcción de diferentes proyectos que podemos tener utilizando los componentes. Más que todo, la plataforma de desarrollo Arduino, que es la ideal en este ámbito de robótica educativa, ¿no? Han visto que obviamente tiene, digamos, sus características especiales, pero para la construcción de proyectos de robótica y automatización es ideal, ¿no? Tanto para primaria, secundaria y tal vez más allá universitaria. Es el primer paso siempre para entrar al mundo de la robótica y estar inmersos. Justamente ese es el objetivo. Ahora, no solo se desarrolla habilidades técnicas, sino que también se fomenta la creatividad y la autonomía. Además, proporciona un entorno inclusivo, accesible y democratizador, donde se permite a cualquier estudiante, independientemente de sus recursos o habilidades previas, participar y aprender activamente. Justamente, en el ámbito de la robótica hemos visto que hay diferentes materiales, componentes que podemos utilizar para resolver un mismo problema, ¿no? Nosotros obviamente buscamos abarcar la mayor cantidad para que tengan varias opciones a su disposición. Por eso generalmente utilizamos, digamos, componentes específicos en el ámbito de electrónica, que después lo aplicamos en conjunto con lo que es la programación, ¿no?
Pero para la parte del chasis, si recuerdan, hemos construido robots de todo tipo, ¿no? Utilizando diferentes materiales, tanto reciclables como específicamente diseñados para lo que es nuestros proyectos. Más recientemente, lo que es nuestro robot multipropósito, ¿no? Justamente el que tiene ruedas, tiene un chasis de, de un material el cual lo utilizamos generalmente en este ámbito de robótica, ¿no? Porque es adecuado, digamos, los cortes que se hacen mediante cortadora láser o CNC, no es muy complejo, porque el material también así no es muy grueso, ¿no? En cuestión de hacer el corte, pero en cuestión de resistencia es adecuado. Pero de igual forma podemos utilizar diferentes materiales. Si no fuera ese, podríamos utilizar lo que es cartón, podemos utilizar, no sé, diferentes materiales que se encuentran a la mano, ¿no? Para nosotros. El objetivo siempre es ese, ¿no? Tratar de hacer proyectos dependiendo del entorno en el cual nos encontremos. Ya. Entonces, vamos a ingresar lo que son los proyectos de robótica desde el enfoque educativo, el cual es el que nos compete a nosotros. El uso de robótica educativa, particularmente a través de plataformas de desarrollo abierto como Arduino, justamente lo que hemos utilizado hasta ahora, ha revolucionado la manera en que los estudiantes abordan el aprendizaje de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Todas estas son habilidades del enfoque STEM, ¿no? A diferencia de los kits cerrados y prefabricados como Lego. Alguna vez también les había mencionado, ¿no? Antes utilizaban kits Lego, antes de que aparezca el Arduino se popularice, habían también kits Lego, los cuales eran, digamos que tenían un costo superior, pero estaban enfocados especialmente a lo que es el área o la etapa educativa. E incluso se hacían competencias a nivel mundial, donde estudiantes de colegio, todo el mundo, podían participar, ¿no? Pero a partir de eso también apareció lo que es el Arduino, que permite una mayor personalización y creatividad, lo que impulsa a los estudiantes a desarrollar sus propios proyectos desde cero, promoviendo un aprendizaje activo y constructivo. Justamente, cuando utilizamos el Arduino, han visto que las posibilidades son varias. Nosotros hemos construido algunos proyectos utilizando el Arduino. Hemos hecho lo que son semáforos, hemos hecho lo que es el control de motores, ¿no? Y vamos a seguir haciendo diferentes proyectos relacionados a eso en cuanto a lo que se puede hacer con Arduino. Pero la idea que quiero que tengan en cuenta es que el Arduino permita que la limitación en cuanto a los proyectos que se pueden construir es muy, muy elevada, ¿no? Hay tantos componentes en el mercado, hay incluso tanta información en Internet, porque la comunidad de Arduino es tan grande, me refiero no solamente a nivel, tal vez ustedes piensen que es a nivel latinoamericano, tal vez a nivel de América en general, ¿no? Es a nivel mundial. Pues una persona al otro lado del mundo puede estar construyendo un proyecto, lo sube a internet y ustedes pueden construir el mismo proyecto, ¿no? Ahí está el código y demás aspectos. Pero también ustedes una vez que aprenden lo que son los fundamentos, digamos, de cómo funciona el Arduino en cuanto a la programación y los puertos que tienen disponibles, ya pueden plantear sus propias soluciones, ¿no? Más personalizadas. Justamente de la misma forma ustedes pueden hacer con sus estudiantes, ¿no? Sus estudiantes de la misma forma pueden proponer diferentes proyectos y soluciones a algún determinado problema, lo cual contribuye a que aprendan de manera más activa el- la construcción, digamos, de estos prototipos. Después tenemos el Arduino como recurso educativo. El Arduino es una plataforma de hardware libre que facilita a los estudiantes la construcción y programación de dispositivos electrónicos mediante el uso de microcontroladores. Su valor en el ámbito educativo radica en su flexibilidad y accesibilidad. Al ser una tecnología de código abierto, los estudiantes tienen la posibilidad de modificar y personalizar sus proyectos de acuerdo con sus necesidades. Entonces, como lo habíamos avanzado, el Arduino en realidad es la plataforma, digamos, top, ¿no? En cuanto se refiere al ámbito educativo, porque la forma en que abarca la unión, digamos, en lo que es la electrónica y programación para construir prototipos de robótica es totalmente una revolución en cuanto a, digamos, comparado a cómo se hacía antes, ¿no? Los componentes por separado se encontraban, digamos que el lenguaje de programación para que los componentes hagan determinadas acciones era muy complicado. Realmente tenías que tener varios años de experiencia trabajando o aprendiendo, digamos, para poder comprender. En cambio, todo eso ha reducido en cuanto a la utilización del Arduino.
¿no? A disminuir realmente. De manera sencilla se pueden controlar motores, se pueden construir proyectos interesantes, obviamente utilizando lo que son sensores y demás componentes, de manera mucho más sencilla, ¿no? Realmente el tiempo y la curva de aprendizaje ha cambiado radicalmente. Y justamente no es, o en realidad es necesario tomar en cuenta también el costo que conlleva esto, ¿no? El costo económico me refiero. Utilizar Arduino ahora es incluso mucho más sencillo porque también tenemos diferentes simuladores, ¿no? Que nos permiten simular los componentes y la funcionalidad que podemos tener con el Arduino. Entonces podemos hacer primero una simulación, después pasar a la construcción de componentes electrónicos para poder evitar siempre hacer algún tipo o poder ocasionar algún tipo de quemado de los componentes. Y siempre es mucho mejor utilizar lo que es estos simuladores, ¿no? Que nos permiten realmente poder abarcar más proyectos sin la necesidad de poder comprar todos los componentes, ¿no? Pueden ser diferentes partes, digamos, de un proyecto, donde ya tenemos todos o sabemos que todo va a funcionar, ya lo unimos en su conjunto y podemos comprar los componentes, ¿no? Ahora sí. Entonces, las posibilidades son muy altas en cuanto a utilización del Arduino como recurso educativo. Ahora, una fundamentación teórica en cuanto a por qué usamos la robótica, ¿no? En cuanto a la enseñanza, digamos, desde el nivel primario. Aparecen estos dos paradigmas a lo largo de la historia. Primero está el constructivismo de Piaget y también tenemos el conectivismo de Siemens. El uso de Arduino en la educación puede fundamentarse en varias teorías del aprendizaje. Entonces, que se destaca el constructivismo que les mencionaba, de Jean Piaget, y el conectivismo de George Siemens, ¿no? Esos son los autores principales que vamos a abarcar por ahora en cuanto la fundamentación de por qué estamos utilizando el Arduino como un recurso. A ver, Piaget nos sostiene que el aprendizaje ocurre cuando el individuo interactúa activamente con su entorno, construye su propio conocimiento a partir de estas experiencias. En este sentido, los proyectos de robótica con Arduino prometen una oportunidad única para que los estudiantes exploren, prueben y ajusten sus ideas en su contexto o en un contexto práctico. Justamente, Piaget nos menciona esto, que la forma ideal de que una persona puede aprender de manera activa es construyendo realmente o poder, digamos, construir con sus propias manos y que pueda ver el resultado en tiempo real, ¿no? Justamente a través de esta experiencia es que va a tener un mejor sentido de aprendizaje. Y eso podemos tener justamente con la robótica, que sus estudiantes pueden construir y pueden ver en tiempo real dónde han fallado, qué se podría mejorar. Tal vez algo que a un principio han planteado podría cambiar, podría modificarse, porque han visto que en realidad no es necesario o que no tiene ningún tipo de funcionalidad, ¿no? Tal vez se podría hacer de manera más eficiente si utilizamos este material en vez de otro material, ¿no? Y así sucesivamente haciendo diferentes iteraciones para ir mejorando poco a poco los proyectos o prototipos que se planteen. Entonces, esa es una de las formas que tenemos que podemos fundamentar en realidad cuando utilizamos el Arduino o la robótica en general en la etapa de la educación, ¿no? Después, el aprender haciendo que promueve Piaget se refleja directamente en el proceso de desarrollo de un proyecto de robótica, a lo que les mencionaba, donde el estudiante construye un robot, lo programa, lo ajusta hasta que funcione correctamente. Este enfoque práctico desarrolla la habilidad de resolver problemas y estimula la autoeficiencia o eficacia, ya que los estudiantes ven el resultado tangible de sus esfuerzos. Justamente, nosotros vamos a tener diferentes proyectos que podemos construir, obviamente que pueden tener también con los estudiantes, y les mencionaba que la satisfacción de poder construir con tus manos realmente algo y después verlo funcionar no tiene comparación, ¿no? Incluso solamente de verlo funcionar sin que ustedes han construido, han de vivir con los estudiantes, ¿no? Se emocionan al ver este tipo de proyectos de robótica. Este último tal vez incluso mucho más que los anteriores, ver así un carrito funcionando. Digamos que si eso les emociona, imagínense cómo se van a sentir si es que ellos con sus propias manos van armando lo que es el chasis, le ponen los componentes electrónicos, le ponen el código, ¿no? Digamos que van a ir variando el código, van a hacer el código con sus manos. Obviamente, tal vez un proyecto no tan complejo, tal vez cambiar, digamos, un tipo de proyecto más sencillo, pero de igual forma que funcione, realmente la satisfacción es ideal, ¿no? Y adecuada. Justamente esto va a promover que los estudiantes realmente tengan un interés mucho mejor
y mejora en realidad el proceso de aprendizaje de cada uno. Entonces, de esa manera también vamos a desarrollar la habilidad tan importante que es la resolución de problemas, ¿no? Y el pensamiento crítico. Y justamente es por eso que hacemos o promovemos que es importante el ámbito de la robótica para aprender haciendo. Por otro lado, también tenemos lo que es el conectivismo, propuesto por Siemens, George Siemens, que enfatiza la relevancia de las redes y conexiones en el proceso de aprendizaje. ¿Qué queremos decir con esto? Arduino se beneficia de una extensa red de colaboración en línea donde estudiantes y expertos intercambian conocimientos, soluciones, el acceso a tutoriales como proyectos anteriores, proporciona un entorno que fomenta la autonomía en el aprendizaje, lo que permite a los estudiantes aprender más allá del aula de su propio ritmo. Justamente hoy tenemos esta maravillosa, maravillosa tecnología llamada Internet, en el cual nosotros podemos encontrar una gran variedad de información. Les mencionaba, ¿no? Una persona alrededor del mundo o al otro lado del mundo puede estar haciendo un proyecto, puede subir a internet y nosotros desde nuestras casas o nuestras unidades educativas podemos ingresar y tratar de replicar el proyecto, ¿no? Que él ya ha dado la validación de que realmente va a funcionar. Tal vez es utilizarlo como punto de partida para hacer un proyecto mucho más complejo, mucho más completo en ese sentido. Entonces, justamente esta red de colaboración que abarca y también en realidad es parte de Arduino, ¿no? Porque la comunidad les mencionaba que es tan grande a nivel mundial, que hay diferentes proyectos, hay diferentes, digamos, también textos, pero o aparte de texto también tenemos hoy en día lo que son los TikToks, tutoriales, ¿no? Que de manera más sencilla, de manera más rápida nos van presentando diferentes proyectos que podemos hacer, ¿no? Entonces, realmente es como una colaboración a nivel mundial para que todos vayan aprendiendo a su ritmo, porque yo podría aprender el día de hoy, una persona podría aprender el día de mañana, estamos aprendiendo lo mismo, ¿no? O incluso en diferentes horarios. La idea es que el conocimiento se encuentre ahí, que todos podamos compartirlo y interactuar entre todos, ¿no? Y justamente es uno de los principales aportes, digamos, que tenemos en cuanto a la comunidad de Arduino. Perfecto. Entonces ahí tenemos dos fundamentos por lo cual es importante el uso del Arduino y también en cuanto a la relación de por qué tenemos la robótica en el ámbito educativo. Ahora tenemos el aprendizaje basado en problemas, o lo que es conocido como ABP, y la robótica con Arduino. Definido por autores como John Dewey y David Jonassen, se enfoca en que los estudiantes se enfrenten a un problema o desafío real que deban resolver mediante la construcción y programación de un robot. Este tipo de tareas promueve no solo el aprendizaje de conceptos técnicos, sino que también el desarrollo de habilidades como el pensamiento lógico y la planificación y también el trabajo colaborativo de equipos. Justamente, el aprendizaje basado en problemas nos da el siguiente pensamiento, ¿no? Que un estudiante puede aprender mucho mejor si es que se enfrenta a un problema realmente práctico, ¿no? Que debe enfrentar en el mundo real. Es decir, que no darle solamente de manera teórica, sino utilizando componentes que él pueda tocar, que sean tangibles, pueda construirlo, pueda resolverlo. Obviamente la robótica ahí también se encuentra integrada, ¿no? En la robótica es justamente lo que hacemos. Hacemos diferentes proyectos que podemos construir. Obviamente tenemos que, obviamente, que planificar qué es lo que vamos a resolver, cómo lo vamos a hacer, qué opciones tenemos. Posteriormente pasamos a construirlo, obviamente poco a poco. Ahí tenemos ya lo que es el pensamiento lógico, la resolución de problemas. Yo les mencionaba que la mejor manera de resolver un problema siempre es tratar de dividirlo, ¿no? En pequeños pedazos para después hacer la resolución compleja, digamos, en su totalidad. Y de igual forma tenemos aquí uno de los aspectos más importantes en el ámbito de la robótica, no solamente robótica educativa, sino en robótica en general, la que es el que es el trabajo colaborativo en equipo, ¿no? Los robots o la construcción de robots por lo general siempre se hace en equipo, no lo hace una sola persona. ¿Por qué? Porque dos personas siempre piensan mejor que una, por así decirlo, ¿no? La propuesta que yo puedo tener puede sonar interesante, puede funcionar tal vez, pero puede haber otra persona que venga y me diga, mira, si modificas esto y esto va a ser mucho más eficiente. En vez que el robot haga A y B, va a hacer A, B y C, ¿no? Y va a ser utilizando tal vez los mismos componentes, ¿no? Entonces, fíjense que ha sido mucho más eficiente porque hemos ahorrado recursos, hemos ahorrado tiempo y demás aspectos correspondientes, ¿no? Entonces, la idea es que siempre
tengamos, digamos, o tomamos en cuenta esto, lo que es el aprendizaje basado en problemas, cuando hacemos la enseñanza de robótica, ¿no? Con los estudiantes. Perfecto. Nos menciona que Dewey destaca la importancia de la experiencia directa en el aprendizaje. Para él, la educación debe estar conectada con situaciones de la vida real. En este sentido, los proyectos de robótica con Arduino proporcionan a los estudiantes la oportunidad de resolver problemas del mundo físico, utilizando herramientas tecnológicas, acercando el aprendizaje a la realidad cotidiana y fomentando un aprendizaje activo y comprometido. Entonces, como se había mencionado, como que con el Arduino se podrían construir una gran cantidad de proyectos, se podrían plantear bastantes soluciones. También podría estar relacionado con el entorno que se encuentra cada persona, ¿no? Que todos sabemos que una persona es un mundo diferente. Y una persona que tenga estos conocimientos de electrónica y también de programación, que sepa un poquito de estos componentes del Arduino, si ve algún problema que se podría tal vez automatizar, va a poder plantear una solución para resolver dicho problema, ¿no? Entonces, fíjense que le hemos dado a los estudiantes una herramienta, el cual les va a servir en el mundo real. Realmente va a ser de gran ayuda para ellos, porque van a poder plantear soluciones tal vez en sus comunidades, en sus centros educativos, o hasta en sus propios hogares, ¿no? Utilizando las diferentes herramientas tecnológicas que hoy tenemos y están al alcance de todos. Y realmente esto va a fomentar que tengan un aprendizaje activo y comprometido, ¿no? Que realmente sea de utilidad para ellos y que puedan servir tal vez a la sociedad. Y esto es de gran importancia para nosotros. Ahora, también tenemos lo que es la accesibilidad y la equidad. Arduino es una plataforma asequible que permite a los estudiantes y escuelas con recursos limitados acceder a las tecnologías de robótica y automatización. Su flexibilidad facilita la inclusión de estudiantes con diferentes niveles de habilidad y aprendizaje. Justamente habíamos mencionado que el Arduino, en comparación con tecnologías de este mismo ámbito, ¿no? De robótica, electrónica y programación, ha disminuido drásticamente lo que es el costo, ¿no? Se ha vuelto más asequible. Los componentes obviamente conllevan un costo, pero no es muy elevado, ¿no? Realmente es asequible en comparación con diferentes tecnologías mucho más antiguas. E incluso el Arduino, digamos que con el paso del tiempo ha ido o se han ido planteando diferentes proyectos que son comparables con proyectos más avanzados, por supuesto, industriales, utilizando, por supuesto, componentes más sofisticados, ¿no? Con el ingenio de algunas personas, utilizando el Arduino, realmente se pueden construir proyectos muy, muy interesantes. Y fíjense que en comparación de utilizar, digamos, componentes más sofisticados que cuestan tal vez un dineral, utilizar el Arduino y algunos componentes que en comparación el costo es realmente muy bajo, realmente es un gran avance, ¿no? Y esto aumenta la inclusión de que cualquier persona realmente pueda tener acceso a este tipo de tecnologías. Ahora, autores como Seymour Papert defienden que los estudiantes deben ser constructores activos de su conocimiento y experimentar de manera directa para descubrir soluciones innovadoras y aprender a partir de sus propios errores, lo cual generará una experiencia educativa más rica y personalizada. Justamente, este autor nos menciona que los estudiantes deben ser activos en cuanto a su conocimiento, no pueden estar de manera pasiva recibiendo toda la información que conlleva el proceso de aprendizaje, sino que ellos deben realmente utilizar este conocimiento, ¿no? Y por supuesto, qué mejor manera de hacerlo que es con proyectos de robótica, ¿no? Porque realmente pueden aplicar no solamente conceptos de electrónica y de programación, pueden utilizar matemática, pueden utilizar arte, pueden utilizar física, pueden utilizar ciencias naturales, ¿no? Y diferentes materias que digamos que van de la mano para que puedan complementar con los proyectos que se están planteando, ¿no? Que sean realmente de utilidad y que puedan aplicar todo lo que han aprendido hasta ese momento. Y realmente eso mejora el proceso de educación y la experiencia que se lleva cada estudiante, ¿no? Porque es mucho más personalizado. Ahora, recursos para el desarrollo de proyectos de robótica educativa. El desarrollo de proyectos de robótica en entornos educativos requiere una serie de recursos que no solo proporcionan el hardware necesario,
sino que también ofrezcan el soporte pedagógico, didáctico y técnico. Por supuesto, cuando hablamos de robótica educativa, sabemos que debemos contemplar diferentes componentes que vamos a requerir al momento de querer plantear o querer hacer algún tipo de proyecto, ¿no? Y son los que vamos a ver a continuación. Tenemos las plataformas de hardware. Uno de los aspectos fundamentales en el desarrollo de proyectos de robótica educativa es la selección de una plataforma de hardware que permite a los estudiantes materializar sus ideas y construir robots. Las plataformas de código abierto como Arduino han adquirido gran popularidad debido a su versatilidad en este diplomado. Justamente les mencionaba que el Arduino no solamente vamos a utilizar en este diplomado, ¿no? Realmente el Arduino es lo que se utiliza a nivel general en lo que es la robótica educativa, que es una plataforma que, que conlleva una gran variedad de componentes, ¿no? Que se pueden utilizar para construir diferentes soluciones a algún tipo de proyecto. Y también podemos materializarlos de manera mucho más sencilla, ¿no? Utilizando igual componentes o materiales reciclables del entorno. Entonces, realmente el Arduino es la herramienta o la plataforma estrella en cuestión de esto. También tenemos lo que son los softwares y el entorno de programación. Una vez que tenemos la parte del hardware, que es el Arduino, tenemos que también utilizar lo que es el software, ¿no? Van de la mano, es decir, la parte física, por así decirlo, la parte tangible, y también tenemos la parte de la computación, ¿no? La parte del software. La programación se lleva a cabo principalmente a través del Arduino IDE, es el programa que tenemos descargado en nuestros computadores, ¿no? Donde subimos nuestro código hacia la plaquita Arduino, es el Arduino IDE. Un entorno de desarrollo integrado que facilita la escritura, depuración y carga de código directamente en la placa Arduino, que permite a los estudiantes explorar conceptos de programación estructurada, lógica desde la creación de programas simples hasta el control de sistemas robóticos complejos. Entonces, realmente, utilizando lo que es la programación, es muy amplio en cuestión a todas las cosas que podríamos realizar, ¿no? Utilizando algunos componentes de electrónica, utilizando la programación, realmente la limitación es muy elevada. Y justamente en cuanto a este aspecto, es que tenemos que conocer no solamente de la plaquita Arduino, sino en estas clases presenciales que tenemos todavía por delante, vamos a ver los diferentes módulos de sensores, de servomotores, o sea, me refiero a actuadores, que también podemos utilizar para construir nuestros proyectos de robótica. Ya, hasta ahora hemos visto solamente algunos, pero hay muchos más. Quiero que sepan que hay una gran cantidad que ustedes pueden encontrar. Y la idea es que aprendamos, obviamente, tal vez por cuestiones económicas, no vamos a comprar todos, ¿no? Pero van a aprender cómo tener base para poder aprender cualquier componente que ustedes se propongan, ¿no? Porque tenemos hoy en día el Internet y peor aún, o mejor aún, en realidad, tenemos lo que es la inteligencia artificial, que nos ha facilitado realmente el proceso de aprendizaje en eh, cualquier materia, cualquier área, digamos, de robótica que nos propongamos. En este caso, todo lo que es las tecnologías de Arduino. Ya, entonces, como actividad número uno, vamos a observar los siguientes videos y analizar las preguntas relacionadas al contenido. Son dos. El primero dice robótica y la inteligencia artificial impactando en la medicina. Y el segundo, ¿reemplazará la IA o la inteligencia artificial a los médicos? Y después de eso vamos a analizar las siguientes preguntas. Dice, ¿qué ventajas ofrece la robótica médica frente a los métodos tradicionales? Número 2. ¿Está Bolivia preparada para integrar la IA médica en hospitales públicos? Y número 3. ¿Cómo podemos preparar a los estudiantes para entender y debatir estos avances tecnológicos? Entonces, fíjense que lo que estamos haciendo ahora es analizar ya a mayor profundidad cómo es que tenemos hoy en día, en qué aspectos, digamos, estamos en cuestión a la robótica e inteligencia artificial, ¿no? Aplicado ya a lo que es la sociedad. En este caso, el área de la medicina. Vamos a ver los videos y me gustaría que después compartamos opiniones. Ya, le estoy compartiendo ahí un enlace y
Ya, también les he enviado lo que es el WhatsApp. Perfecto, está ahí en la videollamada y también en el WhatsApp. Véanlo, por favor, y en breve continuamos. Da igual como nos llamen. Sin duda alguna, gracias a los avances tecnológicos, uno de los sectores que más se ha visto beneficiado es el de la medicina, ayudando no solo a prolongar la vida, sino a lograr una mejor calidad en ella. Particularmente la robótica ha emergido como una fuerza transformadora en el campo de la medicina, revolucionando desde procedimientos quirúrgicos hasta terapias de rehabilitación. En este video te contamos cómo los avances tecnológicos han revolucionado la medicina y sus tratamientos. Cirugías asistidas por robots. La cirugía asistida por robots ha revolucionado el mundo de la medicina al permitir procedimientos más precisos, menos invasivos y con una recuperación mucho más rápida para los pacientes. En lugar de depender exclusivamente de la destreza manual del cirujano, estas tecnologías combinan la inteligencia artificial, la visión en alta definición y brazos robóticos controlados por precisión milimétrica. Uno de los sistemas más avanzados en este campo es el sistema Da Vinci, un robot quirúrgico utilizado en hospitales de todo el mundo. Este sistema permite a los cirujanos operar mediante una consola, donde controlan brazos robóticos equipados con instrumentos quirúrgicos miniaturizados. Gracias a su capacidad para filtrar temblores en las manos del cirujano y realizar movimientos extremadamente precisos, Da Vinci es especialmente útil en cirugías complejas como las de próstata, corazón y órganos abdominales. Además, su cámara de alta definición proporciona una visión en 3D ampliada del área de operación, permitiendo una mayor precisión que la cirugía tradicional. Así, gracias a la menor invasión en los tejidos, los pacientes experimentan menos sangrados, menores riesgos de infecciones y tiempos de recuperación más cortos, mientras que en una cirugía tradicional podría requerir semanas o incluso meses de reposo. Con la cirugía robótica, los pacientes pueden volver a sus actividades normales en pocos días. Rehabilitación y asistencia robótica. La rehabilitación médica es un proceso esencial para millones de personas que han sufrido accidentes, lesiones o enfermedades que afectan su movilidad. La asistencia robótica no solo mejora la precisión de los movimientos en la rehabilitación, sino que también brinda una mayor autonomía a personas con discapacidades motoras, cambiando radicalmente su calidad de vida. Uno de los desarrollos más impactantes en este campo es el uso de exoesqueletos robóticos, dispositivos diseñados para ayudar a las personas a caminar nuevamente. Estos sistemas, como el Exobionics y el Rewalk, utilizan sensores y motores para asistir en el movimiento de las piernas, permitiendo que pacientes con parálisis parcial o total puedan ponerse de pie y dar pasos controlados. Además de los exoesqueletos, existen robots de rehabilitación especializados en el entrenamiento muscular y neuromotor. Equipos como el Armeo Spring ayudan a pacientes que han sufrido accidentes cerebrovasculares a recuperar la movilidad de sus brazos y manos mediante terapias repetitivas y asistidas. Optimización de diagnóstico y respuesta. El diagnóstico temprano de enfermedades es uno de los factores más críticos en la medicina moderna. Detectar una afección en sus primeras etapas puede marcar la diferencia entre recuperación exitosa y una enfermedad difícil de tratar. Uno de los mayores avances en este campo ha sido el desarrollo de robots y sistemas de inteligencia artificial que pueden analizar grandes volúmenes de datos en tiempo récord. Un ejemplo destacado es Watson de IBM, una plataforma de IA que puede revisar miles de estudios técnicos, comparar síntomas y ofrecer posibles diagnósticos con una precisión superior a la de muchos especialistas. Su capacidad de procesar información en segundos lo convierte en una herramienta poderosa para médicos que necesitan tomar decisiones rápidas y basadas en evidencia científica. Otro campo donde la robótica
está transformando el diagnóstico es en la detección temprana de cáncer. Actualmente existen sistemas de IA entrenados para analizar imágenes de resonancia magnética, tomografías y biopsias con una precisión impresionante. Además de mejorar el diagnóstico, la robótica también está optimizando la respuesta médica en situaciones de emergencia. En muchos hospitales se ha desarrollado robots autónomos capaces de realizar evaluaciones médicas básicas y determinar la urgencia de cada paciente en una sala de emergencias. Otro avance crucial es el desarrollo de robots para la atención remota de pacientes en áreas de difícil acceso. En regiones donde hay escasez de médicos, dispositivos como el robot TUG y los sistemas de telemedicina asistidos por IA permiten realizar diagnósticos a distancia, enviando información a especialistas que pueden brindar asesoría sin estar físicamente presentes. La robótica está revolucionando la medicina en formas que hace solo unas décadas parecían impensables. Sin embargo, con estas innovaciones surgen también desafíos importantes como la accesibilidad a estas tecnologías, su costo y el papel que jugarán los médicos en un mundo cada vez más automatizado. Ahora cuéntanos, ¿hasta qué punto deberíamos permitir que los robots y la inteligencia artificial tomen decisiones médicas en lugar de los seres humanos? Te leemos en los comentarios. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y activa el botón de notificaciones para recibir más contenido como este. No creen lo tóxico que es esto. Si todavía estás usando una tabla de cortar de plástico o madera, necesitas escuchar esto. Depende del tipo de juego. Un juego sencillo, digamos, como para móvil, puede salir entre 2 a 3 meses. Ya, oye, más tiempo. Valorar que lo que pasa es que nosotros hacemos juegos, modelo de negocio que se llama B2B, ¿no? Que es business to business. Entonces nosotros le vendemos juegos a empresas. Ya. Y el otro modelo, el que pero entonces le venden directo al público. Pero según lo que tú sabes. No, es más que todo la inversión. La inversión, claro. ¿Qué sabes? ¿Cuáles son los juegos que más consumen en un país? Nosotros hacemos más juegos para feria, ya, para promociones de marketing, para... ¿Cómo están las cosas estando enfermos? Ya. El segundo enlace está incorrecto, por favor. Le estoy enviando nuevamente el enlace, ¿correcto? Tómenlo en cuenta, por favor.
¿Cómo están las cosas estando enfermos? ¿En quién confiarían más a la hora de recibir un diagnóstico médico? ¿En un médico humano o en la inteligencia artificial? La inteligencia artificial también está revolucionando el campo de la medicina. Ya es capaz de examinar grandes cantidades de radiografías y analizar enormes conjuntos de datos para encontrar la mejor terapia para cada paciente. ¿Se van a quedar ahora sin trabajo también los médicos? Probablemente no, pero vean esto. Los sistemas de inteligencia artificial pueden ayudar a realizar diagnósticos más precisos. Eso se debe a su capacidad para analizar muy rápidamente los datos. Por ejemplo, un algoritmo entrenado puede comparar las resonancias magnéticas de un paciente con las de una gigantesca base de datos y detectar mucho más rápido signos precoces de cáncer o Alzheimer. Esta capacidad convierte a la inteligencia artificial en una herramienta poderosa para descubrir y tratar muchas enfermedades. Además, la inteligencia artificial puede generar planes de tratamiento individualizados, analizando todos los datos de salud de un paciente en específico y comparándolos con investigaciones y archivos de otros casos. Ahora, en el caso de un médico humano, su formación y experiencia, además de las opiniones de sus compañeros y otras directrices generales, son las que definen cómo tratará a un paciente. El médico utilizará parámetros más generales, aplicables a pacientes promedio, digamos. Criterios como enfermedades previas, edad, sexo, etc. Si bien los médicos adoptan un enfoque más holístico, la inteligencia artificial tiene la ventaja de ser extremadamente precisa en el campo en el que fue entrenada. Pero, por supuesto, no se trata de decidir ahora entre la inteligencia artificial y los médicos. La cuestión es más bien cuándo podrán beneficiarse todos los médicos de la ayuda de este tipo de programas. Esto suena muy bien. ¿Cuándo empezamos? Los sistemas de inteligencia artificial médica necesitan muchos datos. Entre más, mejor. Porque así, la inteligencia artificial se entrena para reconocer patrones utilizando conjuntos de datos procesados. También se necesitan nuestros datos biométricos, reuniendo información del historial médico, del smartphone y de varios dispositivos sanitarios. La inteligencia artificial puede crear un gemelo digital de nosotros. Este doble virtual facilita el diagnóstico y el diseño de un tratamiento individual. También podría utilizarse para desarrollar nuevos fármacos que se pueden probar en los gemelos digitales antes de iniciar costosos ensayos en humanos. Sería más seguro, más barato y más rápido. Las posibles aplicaciones de la inteligencia artificial en el sector sanitario son muy variadas. ¿Cuándo podrá esta tecnología ayudar directamente a nuestros médicos? ¿Qué obstáculos hay que superar? Bueno, antes de llegar allá hay varios problemitas que solucionar en el camino. La seguridad de los datos es un problema. Los historiales médicos contienen información privada muy delicada que puede ser mal utilizada si cae en las manos equivocadas. Y bueno, luego están las implicaciones éticas. Los conjuntos de datos médicos deben ser realmente representativos. La inteligencia artificial solo aprende con los datos que recibe. Por ejemplo, en caso de que las mujeres estuvieran infrarrepresentadas en un grupo de datos para entrenamiento, un diagnóstico podría ser menos preciso para ellas que para los hombres, incluso podría ser erróneo. Ya ha pasado. Además, ¿quién es responsable si la inteligencia artificial sugiere un diagnóstico o un tratamiento médico erróneo? Está claro que debemos ser los humanos quienes asumamos el control y la responsabilidad. Pero la inteligencia artificial sí que puede ser de gran ayuda. ¿Ustedes qué opinan? ¿Son optimistas sobre el potencial de esta tecnología o prefieren seguir confiando enteramente 100% en un médico humano? Esperamos sus comentarios. Ya. Entonces, a ver, unos minutos más y continuamos.
Ya. Entonces vamos a continuar. A ver. Profe, profe Nelly, buenas noches. Le dice, adelante, la escuchamos. Compártanos su opinión, por favor, relacionado a los videos y a las preguntas que se plantean. Buenas noches, ingeniero, buenas noches, colegas. Buenas noches, Lisa. Adelante. Con respecto a las preguntas, dice que, ¿qué ventajas ofrece la robótica médica frente a, frente a los métodos tradicionales? Mm, sí, ciertamente tiene todos sus pros y sus contras. Como decía ahí, tiene la ventaja de que en un momento se puede comparar o contrastar una imagen, los datos que presenta cualquier paciente con un montón de información que ya está subida en una base. Entonces se agiliza grandemente, pero a la misma vez se perdería la situación, por ejemplo, la situación humana, porque se analizan fríamente los datos. Pero sí, es un gran adelanto. Como dice ahí, tal vez se reemplazará, pero no creo. Pero sí tiene una gran ventaja, se puede reducir el tiempo enormemente para poder lograr conocer lo que ahora nos lleva bastante tiempo. Dice, ¿está Bolivia preparado para integrar la IA médica en hospitales públicos? Yo creo que con el tiempo, pero como vemos, hasta el acceso al Internet es bastante inestable y para trabajar con inteligencia artificial necesariamente tenemos que tener un acceso al Internet que sea más amplio. Por ejemplo, en la zona donde yo vivo, el Internet cae constantemente. Entonces yo creo que en ese sentido todavía nos falta prepararnos, pero con el progreso yo creo que va a ser necesario, bueno, y va a llegar a ser. Con respecto al punto 3 que dice, ¿cómo podemos preparar a los estudiantes para entender y debatir estos avances tecnológicos? Yo creo que desde como lo vamos haciendo ahora en la malla curricular ya está inmerso desde los primeros años para que los estudiantes vayan conociendo lo que es, lo que es la tecnología, lo que es robótica. Entonces, estos son los primeros pasos que estamos dando para acercar a los estudiantes para que no tengan miedo, para que tengan mayor acceso, para que con el tiempo ellos sean de alguna manera autónomos en su aprendizaje en este sentido, ya que con la inteligencia artificial, con los avances tecnológicos, ellos están más abiertos a acceder a esto, inclusive más aún que nosotros, tienen más libertad para acceder. Nosotros todavía nos restringimos en algunas situaciones, pero ellos no. Entonces yo creo que con el tiempo los estudiantes sí van a ir preparándose, así como lo hemos visto ahora, como nosotros mismos nos hemos ido preparando. Entonces es un paso necesario y un paso que sí o sí lo vamos a dar o ellos lo van a dar. Entonces, qué mejor que irlo haciendo desde ya para que ellos vayan preparándose cuando lleguen, por ejemplo, en este caso estamos hablando de primaria, cuando lleguen a secundaria, ellos ya con unos conocimientos que tengan una base por lo menos de lo que trata, lo que es la tecnología. Esa es mi participación, ingeniero. Perfecto, Lisa, muchas gracias. A ver, alguien más tal vez para compartir o complementar lo que dice la Lisa. Profe Maritza Galeán, tal vez. Buenas noches, Lice. Adelante, la escuchamos. Ya, asumo que no está. Ahí está. Buenas noches, Inge. Buenas noches, colegas. ¿Sobre qué Buenas. ventajas ofrece la robótica médica frente a los métodos tradicionales? Bueno, iría a responder de manera general. Ya mencionaba la profesora que tal vez más adelante se pueda implementar la IA en nuestros hospitales, en sí, en todo Bolivia, ¿no? Pero por el momento lo veo casi imposible, ya que si bien tenemos muchos avances,
últimamente con la IA, con diferentes eh, aplicaciones, plataformas gratuitas, pero creo que todavía nosotros mismos no estamos con la capacidad de poder mantener esto y llevarlo adelante, porque si bien es una inteligencia artificial basada en robots, también nosotros para poder manejar aquello tenemos que tener la capacidad. Y bien sabemos de que incluso a nosotros con plataformas más sencillas nos cuesta muchísimo poder lograr algo con estas aplicaciones. Hablar ya de medicina yo creo que es mucho más avanzado y bueno, la medicina está en las manos, ¿no? De nosotros también. Si nosotros fallamos al poner, no sé, algún dato como lo que llevamos ahora para armar un robot, nosotros tenemos que ponernos, seguir ciertos pasos, darles datos específicos. Entonces, si nosotros no tenemos la capacidad de hacerlo, el robot o la IA que nosotros estemos igual manipulando, no va a tener la capacidad para responder a aquellas órdenes o aquello que nosotros busquemos responder o busquemos mejorar. Eso sería. Perfecto, Liz. Muchas gracias. Ya. Bueno, creo que lo han dicho todo a cabalidad, las opiniones que conlleva, ¿no? En realidad, obviamente aquí no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas. Desde mi punto de vista, ¿no? Mi perspectiva, obviamente, a nivel mundial, siempre va a haber este tipo de tecnologías. Digamos que lo ideal es que podamos aplicarlos, ¿no? Porque vemos realmente que conllevan grandes beneficios para mejorar siempre la precisión. Ahora, aquí hay un aspecto importante que es el aspecto, digamos, el trato a personas, ¿no? Porque cuando hablamos de tecnología médica, o sea, el ámbito de la robótica, inteligencia artificial, en el ámbito industrial puede fallar, puede conllevar a costos económicos, pero un poquito delicado es cuando hablamos del área de medicina, ¿no? Porque lleva a que estás tratando con una persona, estás prácticamente jugando con una vida, ¿no? Por así decirlo. Si cometes algún tipo de error, puede terminar fatal. Entonces, aplicarlo, obviamente, si es que funcionara tal como se prevé, es adecuado. Ahora, obviamente, aquí tenemos otros aspectos que hay que tomar en cuenta. Por supuesto, está el económico, más específicamente en nuestro entorno. En Bolivia sabemos que tenemos un gran retraso tecnológico. Aún tenemos problemas de conexión a Internet. Imagínense ese tipo de tecnologías, ya tratar de aplicarlos así de manera, no sé, de manera sorpresiva, de manera como que obligarlo, digamos, al sistema que apliquen de una vez este tipo de tecnologías. Yo estoy seguro que no va a ser adecuado. Imagínense solamente la parte de las videollamadas que se están tratando de utilizar para el área de la educación, ¿no? Que se hacen cursos a distancia para estudiantes, ¿no? Todos creo que están de acuerdo que ha sido un fracaso, ¿no? Cuando se aplica especialmente para niños. Sabemos que no todos los niños tienen acceso a celular, ¿no? Peor todavía, acceso a internet. Realmente estamos un poquito atrás, ¿no? Y tratar siempre de aplicar este tipo de tecnologías a la fuerza no termina muy bien. Y peor aún que es en el campo de la medicina. Pero por supuesto, en un futuro no hay que ser muy pesimista. Esperemos que con el cambio, con el tiempo, vayamos mejorando, ¿no? Respecto a que podamos aplicar. Porque vemos que las ventajas están ahí. Solamente a cómo es que se aplica en la realidad, digamos que a veces difiere, ¿no? Cómo es que idealmente se ha planteado. Y más aún, estoy seguro que los estudiantes ahora de primaria, que son sus estudiantes, cuando ya estén en secundaria, cuando sean mucho más grandes, ellos realmente van a estar viendo este tipo de tecnologías ya aplicadas en la realidad, ¿no? Van a ver el noticiero que la inteligencia artificial, la robótica, están en todos los ámbitos ya. Van a estar inmersos, ¿no? En todo lo que lleva sus vidas. Perfecto. A ver, vamos a continuar. Ya. Ahora, vamos a retomar lo que estábamos avanzando. Hemos visto algunos fundamentos teóricos en cuanto a por qué aplicamos la robótica y el Arduino en el ámbito educativo. Hemos visto que es ideal para construir diferentes proyectos que mejora, digamos, el proceso de aprendizaje de los estudiantes, porque promueve que ellos puedan aprender mientras van construyendo, ¿no? Mientras van haciendo, en otras palabras.
Pueden ir planteando soluciones, pueden ir resolviendo problemas, pueden ir mejorando poco a poco qué es lo que se va haciendo, pueden hacer trabajo colaborativo, pueden trabajar en grupos, ¿no? Diferentes aspectos correspondientes que realmente van habilidades o van aprendiendo habilidades importantes que les van a servir no solamente en el ámbito de la robótica, ¿no? Sino a nivel general a medida que vayan creciendo. Entonces ahora vamos a analizar lo que es el proyecto más conocido como semáforo, ¿no? Pero vamos a ver que es un poquito más completo a lo que habíamos hecho hasta ahora. El proyecto del semáforo es uno de los más populares en la robótica educativa con Arduino. A través de este ejercicio, los estudiantes adquieren conocimientos sobre circuitos eléctricos, programación básica y el manejo de componentes electrónicos como LED y resistencias. Al simular un semáforo, los estudiantes desarrollan habilidades en el control de tiempos y la lógica secuencial. Prácticamente lo que hemos hecho hasta ahora. Hemos iniciado con un semáforo un poquito manual, ¿no? Que se apretaban botones para que funcione. Después hemos pasado ya a lo que es la parte de programación y que de manera automática o autónoma funcione el encendido y apagado de cada LED, ¿no? Con ciertos lapsos de tiempo para que vayan encendiéndose. Y obviamente todo eso, digamos que vamos a tratar de aplicarlo para ir un poquito más allá, no solamente que se quede ahí, sino ir complementando con diferentes componentes para que el proyecto vaya creciendo poco a poco. ¿A qué me refiero? Para este caso vamos a utilizar los siguientes materiales. Para construir el semáforo se necesitan los siguientes materiales. Primero, la placa de desarrollo Arduino Uno, lo tenemos. Número 2, un protoboard. El protoboard ya lo conoce, ¿no? Número 3, LEDs, rojo, amarillo y verde. Número 4, tres resistencias de 220 ohms para proteger los LEDs. Sabemos que los LEDs siempre utilizamos con resistencias. Perfecto. Después tenemos los cables de conexión, ¿no? O los jumpers. Posteriormente tenemos lo que es un buzzer. Enseguida vamos a ver lo que es. Y después tenemos lo que es el servomotor de 180 grados. A ver, los primeros 5 que se encuentran en la lista ya los conocemos, los hemos utilizado. Tenemos una experiencia, digamos, trabajando con cada uno de los componentes. En cuanto al buzzer, el buzzer es un dispositivo, un componente de electrónica, el cual emite un sonido, ¿no? Cuando recibe una señal. Es como un pitido, imagínense, un pitido en una frecuencia, digamos, un poquito incómoda, pero es llamativo, es como un sonido que va a poder emitir nuestro proyecto, ¿no? Eso entonces es un buzzer. Emite como un pitido cuando se le coloca alimentación, ¿no? O energía. Ahora, ¿qué es un servomotor de 180 grados? Un servomotor, imagínense el motor que ustedes conocen, ¿no? El motor que gira. Ahora, el servomotor es, digamos, para controlar de manera mucho más precisa los giros que va a realizar el motorcito, ¿no? ¿A qué me refiero? El servomotor no gira de manera continua, ¿no? No va girando constantemente, sino el servomotor en diferentes posiciones es que puede girar su eje y justamente puede girar en 180 grados su eje. Ya. Entonces podemos controlar de manera mucho más precisa en qué ángulo se va a encontrar. Enseguida vamos a ver para que se entienda de mejor manera, pero más o menos para que tengan una idea. Ahora, aquí tenemos la parte del hardware. Utiliza materiales reciclados, como cajas de cartón, para construir una maqueta que simule un semáforo en miniatura. Si nos fijamos, lo que tenemos aquí son los componentes que estamos utilizando, pero ya también incluyendo lo que es una maqueta, ¿no? Ahí están el semáforo, digamos que tenemos, o sabemos que por dentro están LEDs, están resistencias, ¿no? Y eso provee que el semáforo funcione. Ahora también estamos aumentando lo que es un servomotor. Ahí al fondo, si se fijan, en la imagen tenemos lo que es ese dispositivo de color azul. Ese es un servomotor, ¿ya? Un servomotor, si se fijan, está ahorita colocado para que simule lo que es la barra de ingreso. No sé si conocen, ahí en las trancas, cuando vamos en la carretera, también hay en los estacionamientos, ¿no ves? Una barra que sube y baja porque una persona está controlándolo, ¿no? La barra baja y impide que los autos pasen. Cuando suben, recién los autos pueden circular, ¿no? Entonces, fíjense que es un componente, ahí van a ver cómo es que funciona realmente el servomotor, ¿no? De manera precisa, pueden hacer que gire en ciertos grados para controlar esa barra. Esa es la funcionalidad que vamos a colocar en este caso a lo que es el servomotor, ¿ya? Obviamente la aplicación es amplia, pero más o menos para que vean para qué estamos utilizando ahora.
Después tenemos las conexiones. Inicialmente vamos a ver análisis de lo que es el semáforo, ¿no? Ahí está. Tenemos 3 LEDs, tenemos 3 resistencias. Cada resistencia está conectado a lo que es un puerto específico del Arduino. Ahí está el 11, 10 y 9 en este caso. Después de la salida negativa están yendo a un GND, por supuesto, correspondiente del Arduino. Hasta ahí lo conocemos. Hemos trabajado, solamente tal vez recordar un poco, pero ya lo conocen. No es muy complicado. Ahora, la parte de la programación. Vamos a hacer un breve análisis de esta parte para que recordemos un poquito más. Vamos ahorita mostrándoles con bloques para que sea más fácil la comprensión, ¿no? Ahí tenemos dos secciones en cuanto a la programación principal del Arduino. El inicio y el que dice repetir. El inicio sabemos que solamente una vez se va a ejecutar cuando comience a correr el programa. Y el repetir se va a ejecutar desde donde está mi mouse, el que dice escribir en el pin digital, va a ejecutarse todo eso hasta la parte final y cuando termine la parte final va a volver a ejecutarse, ¿no? Es un bucle infinito. Se ejecuta todo esto, vuelve a comenzar. Se ejecuta todo esto, vuelve a comenzar. Y así hasta el infinito, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a analizar lo que es la programación. Primero tenemos las variables, la declaración de variables. Esto se había explicado que es prácticamente es para almacenar un valor específico, ¿no? Y una variable puede tener cualquier nombre, ¿no? Ustedes pueden colocarle variable 1, pueden colocarle, en este caso, un color rojo, pueden colocarle el nombre que ustedes deseen, ¿no? Pueden colocar sus propios nombres. En mi caso, puedo colocar el nombre Pablo, lo que ustedes deseen, algo que esté relacionado al contenido que estamos realizando para que puedan identificar de manera más sencilla. Ahora, declaración de variable global. En este caso, la variable es el nombre rojo, ¿no? Ese es el nombre de mi variable. ¿Qué estoy colocando? ¿Qué estoy almacenando dentro de esta variable? Es el pin digital número 11, ¿no? Entonces, el rojo va a ser el 11, ¿no? Ahí va a estar almacenado. Pin digital 11. Después, declaración variable global amarillo. ¿Qué estoy guardando dentro de amarillo? El pin digital 10. En el verde estoy colocando el 9. Entonces, fíjense que en este rojo, amarillo y verde, estas variables, estoy guardando el valor de los puertos que estoy utilizando para controlar mis LEDs, ¿no ve? ¿Por qué? Porque es mucho más sencillo para mí trabajar así con estos nombres, rojo, amarillo y verde, que estar trabajando con 11, 10 y 9. A veces me confundo y ni siquiera me acuerdo qué LED estoy controlando con cada puerto. Después de eso, estoy colocando tiempo rojo igual a 3000. Tiempo amarillo igual a 1000, tiempo verde igual a 3000. Lo mismo, para que sea más sencillo, estoy colocando el valor ya desde ahora en esta variable tiempo rojo, que seguramente después voy a utilizar para que sea el tiempo, digamos, que va a esperar entre el encendido de uno y otro LED, ¿no? Puede ser entre el rojo y el amarillo y así sucesivamente. Perfecto, ahí tenemos 6 variables, cada uno tiene guardado un valor específico en cada variable. Y cada variable, fíjense que está con un nombre para que pueda identificarlo y utilizarlo. Ahora entramos a lo que es nuestro bucle, ¿no? Al repetir, ¿qué tenemos primero? Escribir en el pin digital el pin variable amarillo, el estado bajo. Sabemos que en un puerto digital podemos tener dos tipos de señales, alto y bajo. En este caso tenemos bajo, significa que el LED se va a apagar, ¿no? El LED amarillo. En escribir en el pin digital la variable rojo, eso en el LED rojo, el estado alto, es decir, que vamos a encender el LED rojo, ¿no? Después de eso, vamos a ver que dice esperar en milisegundos, sabemos que está esto, porque eso dice ms, la variable tiempo rojo. Sabemos que el tiempo rojo guarda un valor de, o equivale a un valor de 3000. 3000 milisegundos equivalen a 3 segundos, ¿no? Entonces dice que espera 3 segundos. Y con esa misma lógica, fíjense qué es lo que hemos hecho hasta ahora. Se va a encender el rojo, se apaga el rojo. Después de eso se enciende el amarillo inmediatamente, se apaga el amarillo. Se enciende el verde, se apaga el verde, ¿no? Y inmediatamente se enciende el amarillo nuevamente y después se apaga el amarillo, ¿no? Entonces trata de asemejarse a cómo funciona un semáforo en la vida real, ¿no? Perfecto. Esto ya lo hemos hecho, solamente recordarlo para que entiendan. Hasta este punto hemos construido un semáforo básico con 3 LEDs. Sin embargo, podemos mejorarlo, justamente lo que les mencionaba, añadiendo un buzzer y un servomotor. Transformando en un semáforo para peatones, el buzzer puede emitir un sonido para alertar cuando el semáforo cambie y el servomotor puede controlar una barrera que suba y baje
simulando el paso de peatones de manera más realista. Vamos a ver. Veamos las conexiones. Nos fijamos que se encuentran todavía nuestros LEDs, pero ahora estamos aumentando dos componentes importantes. En la parte superior está mi buzzer. Fíjense, mi buzzer va conectado a dos puertos diferentes, ¿no? A ver, ahí. Fíjense que mi buzzer primero va conectado a una salida positiva, que va a ser mi puerto 13, y mi salida negativa que va a ir a un GND, ¿no? Que son los negativos que trabajamos con los componentes. Perfecto, ahí está mi GND, ya lo sabemos. Ahora vemos lo que es nuestro servomotor. El servomotor, fíjense que para utilizar un servomotor tenemos que utilizar tres cables. ¿Por qué? De manera intuitiva, ¿para qué utilizaríamos tres cables? Dos sabemos que son para alimentación, ¿no ve? Porque todo componente electrónico requiere alimentación. Ahí están. De manera intuitiva yo he colocado aquí cable rojo, cable negro. El cable rojo va a 5 voltios. El cable negro va a GND. Listo, ahí tenemos alimentación. Y el tercero, ¿para qué utilizaría? Pues justamente para darle el grado al cual el servomotor va a girar, ¿no? ¿En qué grado va a estar? Sabemos que este servomotor va de 0 a 180 grados, ¿no? Entonces, dependiendo de la señal que yo le envíe, justamente que está yendo, fíjense, al puerto número 5, sí, al puerto número 5, el servomotor, cuando le indiquemos que esté en 0 grados, va a girar a 0 grados. A 1 grado va a ir aumentando un poquito, ¿no? Así, a 2, 3, 4 grados. Generalmente trabajamos entre 0, 90 y 180, ¿no ve? Entonces, digamos, como se encuentra ahora, debe ser más o menos 90 grados, ¿no? Si girara 90 grados hacia la derecha va a ser 0, si girara 90 grados hacia la izquierda va a ser 180. Pues la idea es controlar de manera precisa el giro de este motor, ¿no? Sin que esté girando constantemente como loco, sino girar donde nosotros le indiquemos, tomando en cuenta los grados. Perfecto. Aquí nos menciona que el servomotor debe conectarse al pin 5, ya que este pin dispone de una función PWM, ¿no? Necesaria para controlar con precisión el ángulo del servo. En cuanto al buzzer, se utilizará el buzzer integrado de la placa, lo que facilita su uso sin requerir conexiones adicionales para las alertas sonoras. ¿Ya? Entonces, más o menos es como vamos a utilizar nosotros nuestros componentes. Excelente. Vamos aquí. Una vez que tenemos las conexiones, vamos a ver lo que es nuestra programación. En la parte de inicio, lo que se va a ejecutar una sola vez, tenemos la declaración de variables. Fíjense que en este caso no ha cambiado nada. Tenemos mis tres LEDs, tenemos los tres tiempos correspondientes. Ahí están mis nombres que se pueden entender de manera mucho más sencilla. Para mi LED rojo, mi LED amarillo, mi LED verde. Después tenemos los tiempos, ¿no? Y vemos el valor que guarda cada variable. Hasta ahí es lo mismo que hace rato. Solamente es para encendido de los LEDs. Para controlar el semáforo, en otras palabras. Vamos a ver en mi bucle repetir. Dice, escribir en el pin digital la variable amarillo, el estado bajo, ¿no? Entonces, en otras palabras, está apagando mi LED amarillo. En el siguiente, lo mismo, solamente que dice el estado alto, es decir, que está encendiendo mi LED rojo. Ahora, después de encender mi LED rojo, fíjense qué es lo que me muestra. Dice zumbador. Zumbador, pin digital 13, que es donde estaba conectado mi zumbador o mi buzzer, que es lo mismo. El tono do, la duración de 500 milisegundos. El tono do no nos importa por ahora. Lo que nos indica que está haciendo un tono en diferente frecuencia, ¿no? Está haciendo un sonido diferente, digamos que va a ir variando. Pero a mí lo que me interesa es que haga un sonido, solamente un sonido. Entonces, lo que nos indica aquí, que en otras palabras, es que en el puerto 13 estamos encendiendo un buzzer durante 500 milisegundos, ¿no? Entonces va a ser cortito, digamos, el sonido que va a hacer, pero se va a alcanzar a percibir. 500 milisegundos equivale a ¿cuánto? Si 1000 milisegundos es un segundo, entonces 500 milisegundos es medio segundo, ¿no? Es corto, pero se alcanza a percibir el sonido que se realiza. Después, justamente después de eso, que se ha emitido el sonido, fíjense que se mueve el servomotor. Tenemos aquí una función que dice servo, donde estaba conectado nuestro servomotor en el puerto 5, que era un puerto con salida PWM. Fíjense que aquí ya de manera más sencilla podemos especificar el grado en el cual nosotros queremos que se encuentre girando el servomotor. En este caso he colocado un grado de 180, perdón, que va de 0 a 180, he colocado el grado 0, ¿no? Y después de eso justamente quiero que se detenga o quiero que se mantenga en esa posición durante un segundo, ¿no? Perfecto. Tenemos eso, transcurre todo eso, primero suena, nuevamente vamos a una recapitulación.
Desde aquí, se apaga el LED amarillo, no nos interesa porque seguramente para más después. Entonces, se enciende el LED rojo, hace un sonido con el buzzer, se mueve mi servomotor a los 0 grados, se espera un segundo, después vuelve a esperar otro tiempo que dice para el tiempo rojo, el tiempo del LED rojo. Ah, por si acaso, cuando se mueve el servomotor, fíjense que esta pausa que se realiza es justamente para que, digamos que es el tiempo que le va a tomar hacer el giro al servomotor, ¿no? Justamente por eso se coloca una pausa de un segundo. Si no, trataría de hacerlo un poquito más rápido, que no nos conviene a nosotros, ¿no? Lo importante es que sea lo más visible posible, que sea llamativo en cuanto al movimiento. Y mientras más lento lo haga, digamos que es mucho mejor, pero tampoco es que va a ser muy lento, ¿no? Será una velocidad adecuada. Luego de eso tenemos lo que es la espera del tiempo rojo, ¿no? Que era prácticamente para esperar el cambio del LED y LED. Luego seguimos avanzando, tenemos lo mismo. Apagamos el LED rojo, encendemos el amarillo, otra vez tenemos un pitido, volvemos a mover el servomotor y fíjense que el servomotor sí está en 0 grados, ¿no? Entonces no se ha levantado nada. ¿Por qué? Porque entre el rojo, cuando se enciende el LED rojo y el LED amarillo, todavía debe seguir tapado el paso, ¿no? ¿Cuándo es que se va a levantar el paso? Cuando entremos al LED verde. Entonces, aquí retrocedamos un poco, vayamos a la siguiente diapositiva, hagamos un zoom, veamos. Listo, en esta parte está apagando el LED amarillo. Aquí está encendiendo lo que es el LED verde. Se enciende el LED verde, nuevamente tenemos un pitido del zumbador porque ha cambiado de color del semáforo. Y fíjense que en la parte del servomotor, ahora sí se ha movido a 90 grados. ¿No ve? Ah, entonces fíjense que ahora se ha movido lo que es mi barra que estaba tapando el paso, ¿no? Entonces, podemos simular así como es que funciona en la vida real, más o menos un paso peatonal, ¿no? Utilizando una barra para tapar el paso de los vehículos, utilizando también un zumbador para que se den cuenta, digamos, los peatones que ha cambiado entre un color y otro del semáforo, ¿no? Perfecto. Luego esperamos el tiempo del LED verde, se apaga el LED verde, se enciende el amarillo brevemente, fíjense que el zumbador se mantiene y también se levanta, se hace un giro de lo que es el servomotor, ¿no? De que se vaya levantando en cuestión al, al paso, digamos, de los vehículos que van a transitar. Y esperamos finalmente el tiempo del verde. Entonces, fíjense que inicialmente teníamos lo que es un semáforo solamente controlado por LEDs, ¿no? Solamente controlábamos el funcionamiento y la secuencia que va a encender cada LED. Ahora estamos aumentando un zumbador y un servomotor, que tampoco es muy complicado, solamente hacer la conexión correspondiente. Tenemos que entender el código, cómo es que funciona cada componente, pero fíjense que le da un poquito más de vida a nuestro proyecto, ¿no? Tenemos sonido, tenemos movimiento de componentes, es como una puerta prácticamente que se va a abrir, pero en este caso era una barra, entonces que está mucho más completo nuestra maqueta o nuestro proyecto que estamos realizando, ¿no? Excelente. Hasta ahí tenemos. Vamos avanzando. Perfecto. Después de eso tenemos la conclusión. El proyecto del semáforo con Arduino es una excelente aplicación para comprender el uso y control de componentes electrónicos, como LED, servos y buzzer, así como la lógica secuencial para simular un sistema real. Este proyecto, aparte de simular el funcionamiento de un semáforo de tráfico, también incluye la integración de un servo motor. En un entorno real, podría representar una barrera para controlar el acceso de vehículos. ¿Ya? Entonces, más o menos tenemos una lógica en cuanto a cómo es que va a funcionar este dispositivo en la vida real, ¿no ve? Obviamente nosotros vamos a aplicarlo en una maqueta, pero más o menos ya tenemos un poquito más de conocimiento de la lógica, ¿no? Que está detrás de cómo es que funciona en cuanto a la lectura o el movimiento del servomotor, del sonido, cuándo se debe hacer cada uno, el tiempo de espera, la secuencia para que se enciendan los LEDs y demás aspectos correspondientes, ¿no? Cómo se asemeja en la vida real. ¿Cómo se podría armar en la vida real? Excelente. Ahora tenemos lo que es la introducción a la robótica móvil en educación primaria. La robótica móvil es una rama de la robótica que se centra en el diseño, construcción y programación de robots con la capacidad de desplazarse en su entorno. Incorporar la robótica móvil en la educación primaria permite a los estudiantes explorar el mundo de la ingeniería y la tecnología de manera práctica, promoviendo un aprendizaje activo y el desarrollo de habilidades en áreas como la programación, la mecánica y la resolución de problemas. Entonces, aquí estamos ingresando a la etapa que nosotros habíamos estado armando, ¿no? Nuestro robot móvil, justamente.
Por ahora nuestro robot solamente se mueve, pero no está muy controlado, digamos, el movimiento, ¿no? Hemos colocado una secuencia de movimientos que va a hacer, pero lo ideal es que nosotros en tiempo real estemos controlando el movimiento que va a ejercer el robot. Tenemos lo que es el proyecto del seguidor de luz. El objetivo del proyecto seguidor de luz es diseñar y construir un robot que sea capaz de detectar y moverse en dirección a una fuente de luz. Este proyecto ayuda a los estudiantes a comprender los principios de sensores, actuadores y cómo interactúan con el entorno. Además, introduce conceptos clave de robótica como la detección de señales y la retroalimentación para la toma de decisiones. El robot ajusta su dirección en función de la intensidad de luz detectada, simulando un comportamiento autónomo básico. Entonces, fíjense que aquí ya podemos tener lo que es el proyecto del seguidor de luz, el cual la idea es que en nuestro carrito podamos implementar diferentes componentes para que sigan la luz en una determinada trayectoria, ¿no? Aquí vamos a poder, por supuesto, interactuar con diferentes conceptos clave de robótica que vamos a aprender y nos van a servir para otros proyectos a medida que vayamos avanzando en el diplomado, ¿no? Y que después, más allá todavía, ustedes puedan construir sus propios proyectos. Entonces, ¿qué materiales requerimos para este proyecto? Para construir el seguidor de luz se necesitan los siguientes materiales. Número uno, la placa de desarrollo Arduino Uno. Excelente. Número 2, sensor LDR. Número 3, dos sensores de 10K ohms. Número 4, cables de conexión, es decir, los jumpers. Y número 5, chasis de un robot diferencial. Entonces, fíjense, en cuanto a la placa de desarrollo, la conocemos. Los sensores LDR son esos sensores de luz que utilizábamos en diferentes proyectos. Igualmente ya los conocemos. El número 3 son las resistencias de 10K. Resistencias las conocemos, en este caso son las de 10K, ¿no? Igual las hemos utilizado cuando hemos manipulado los sensores LDR. Perfecto. Entramos a la parte del hardware. Fíjense, esta es la parte de mi diseño, de mi dispositivo. Aquí tenemos mis cuatro componentes, ¿no? Ahí están mis dos resistencias, ahí están mis fotoresistencias, ¿no? Mis LDRs. Van todos conectados, siguen este circuito a lo que es mi Arduino Uno, ¿no? Van a la alimentación y también van a lo que es el GND o el negativo del Arduino. Entonces, la idea es que esto podamos implementar junto con nuestro carrito. Fíjense que aquí está mi carrito. Este carrito es similar al que tenemos nosotros. Ahí están los motores, ahí está el Arduino, ahí está el, el controlador, ¿no? El driver para controlar los motores. Ahí abajo debe estar la batería. Fíjense que aquí está la batería correspondiente. Se asemeja a lo que nosotros estamos armando, ¿no? Excelente. Ahora, en cuanto a esto, vamos a analizar el código, cómo es que funciona, lo que me interesa a mí. Primero vamos a ver que tenemos aquí bastantes variables para poder utilizar lo que es el robot. Recuerden que en la clase pasada, en la parte de programación, estábamos analizando ya, ¿no? O la lógica detrás de cómo es que funciona la programación de los robots. Vamos a continuar nuevamente sobre esa misma base. Tenemos la declaración de variables. Recordamos que un motor, para poder utilizar, se requerían de diferentes puertos, ¿no? No solamente manipulábamos con uno, sino con tres. Dependiendo cómo queríamos que funcione, ¿no? Tres, si es que queremos que vayan en diferentes direcciones, ¿no? Si es que los motores queremos que vayan adelante y también vayan hacia atrás, por así decirlo. En este caso, fíjense que el motor A avanzar, el motor B avanzar. Estoy utilizando el puerto 10 y 8. Fíjense que estoy utilizando dos puertos. Pues quiero que el robot no retroceda, solamente vaya adelante, ¿no? Cuando le corresponda, pero solamente va a ir adelante. En nuestro caso, nosotros en nuestro robot, sí teníamos la funcionalidad de ir hacia atrás, ¿no? Que el motor vaya en el sentido contrario, porque queríamos justamente que nuestro carrito siga ese patrón. En este caso, solo requerimos que vaya hacia adelante. Por eso tenemos dos puertos para esta finalidad. Después de eso tenemos los puertos para las salidas PWM, ¿no? Que son para A y B para cada motor. Ahí tenemos el 10 y el 8. En este caso va a ser el 11 y 10 para estos puertos de velocidad. Después tenemos la cantidad de velocidad con la cual vamos a manipular nuestros robots, ¿no? Tenemos la velocidad A, la velocidad B, que va a ser a 70 cada uno. Recordamos que para la velocidad máximo puede ser entre 0 y 255, ¿no? Ese es el rango con el cual se maneja. Perfecto. Entonces, estos primeros 6 son para controlar los motores. ¿Qué tenemos después? Los sensores, ¿no? En cuanto a los sensores tenemos, fíjense,
Para la variable vamos a guardar el valor A4 y para la variable B vamos a guardar, perdón, el valor A5, ¿no? Que es justamente los puertos que estamos utilizando para controlar los sensores. Y después tenemos la sensibilidad, ¿no? Que es de 600. Más después vamos a ver la sensibilidad, cómo es que se maneja, pero por ahora tengan la idea que hay una variable llamada sensibilidad que por dentro está guardando un número un número equivalente a 600. Vamos bajando. Y ya, entramos a lo que es mi bucle, ¿no? Con las acciones que va a realizar para que se ejecute en el robot, en el Arduino. ¿Qué tenemos primero? Escribir en el pin digital el puerto de la velocidad, el valor analógico llamado velocidad A. Entonces, prácticamente en estas dos líneas iniciales, filas iniciales, tenemos lo que son el valor de la velocidad que vamos a colocar, ¿no? Para que el robot siga. Solamente eso. Aquí no estamos diciendo que avance o que retroceda o que se detenga, ¿no? Estamos diciendo que la velocidad a la cual va a estar establecida es la que se ha especificado aquí, que en mi caso es de 70. Luego de eso, fíjense que utilizamos lo que son las condicionales. Recuerden que las condicionales ya las habíamos visto, ¿no? Son prácticamente la pregunta si se cumple cierta condición. Si se cumple determinada condición, se hace esto. Si no, se hace esto otro, ¿no? La pregunta de sí y no. Perfecto. Entonces, ¿qué tengo dentro de mi condicional? ¿O cuál es la pregunta en otras palabras? Dice que tengo un sensor de luz en un puerto eh, que es bueno, el puerto está especificado como sensor A, porque yo he colocado aquí en mi variable sensor A, que va a ser mi puerto A4, ¿no? Entonces, si en mi puerto A4, que es el sensor de luz, es mayor o igual a la variable de sensibilidad, que en mi caso es de 600, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a ver a continuación, ¿no? En otras palabras, de manera sencilla, si es que mi sensor de luz es mayor o igual a 600, va a ser lo siguiente. Dice aquí, escribir en el pin digital bar, motor a avanzar, el estado bajo, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? Que cuando detecte que la sensibilidad es muy alta, el motor A va a detenerse, por eso dice estado bajo. En sentido contrario, si es que la sensibilidad o el valor del sensor es menor a 600 o al valor de la sensibilidad que hemos especificado, en este caso 600, entonces el motor va a comenzar a avanzar, ¿no? Pues fíjense que cuando el motor A avanza o se detiene, está en función a la luz que va a recibir, en este caso, mi robot, ¿no? Y fíjense que podemos ir variando a sensibilidad que va a tener, ¿no? Porque queremos que se mueva con determinada intensidad de luz, por así decirlo. Y por supuesto va a variar de entorno a entorno, ¿no? Ya, eso para un motor. Y para el otro, fíjense que la lógica es la misma, ¿no? Ahí tenemos, solo que está variando. Ahora el sensor B, la sensibilidad es la misma, por supuesto. El motor B se detiene, el motor B avanza. Entonces, fíjense que la condicional para cada motor es que avance en cuestión de si hay luz o no hay luz, ¿no? Todo, por supuesto, utilizando mediante un sensor de luz. Y fíjense que con esa lógica, que no es tan compleja, solamente es darse cuenta, digamos, qué es lo que estamos utilizando en cuestión de condicionales, qué es lo que queremos que haga el sistema o el proyecto, cuándo queremos que lo haga, en este caso, si es que la condicional se cumple o no se cumple, que es utilizando un sensor, y así, ¿no? Fíjense que con eso ya hemos podido construir lo que es nuestro robot. ¿Qué más tenemos? Ya. Aquí lo que tenemos es lo mismo, lo que estamos viendo hace un momento, que es la programación mediante bloques, solamente que ahora también vamos a ingresar a lo que son los, ay, perdón, lo que son el código, ¿no? El lenguaje de programación de Arduino. Si recuerdan, para la construcción de sus robots que tienen ustedes cada uno, estos, em, este código yo les he pasado uno correspondiente para que ustedes puedan controlar sus robots, ¿no? Con ese código, cada uno debería poder controlar su robot sin ningún inconveniente. Yo no los he pasado en bloques, yo los he pasado en código. Por supuesto, por cuestiones de tiempo, no los he podido analizar a profundidad, ¿no? Pero ahora sí, en esta clase presencial que tenemos, vamos a analizar el código, cómo es que funciona. Quiero que entiendan cómo es que funciona, quiero que puedan construir ese código de cero, que es la idea que compete al diplomado, ¿no? De que aprendan, no solamente copien y peguen. Obviamente yo les mencionaba que tenemos hoy en día lo que es la inteligencia artificial, que les ayuda no solo a generar contenido, sino también a aprender, ¿no?
que les dé muestras, digamos, que les explique con ejemplos, con analogías, cómo es que se funciona cada una de estas líneas, ¿no? Van a ver que no es tan complejo, solamente es, digamos, entender las bases y lo demás es repetir, ¿no? Ya, entonces, digamos que un vistazo rápido, aquí en la primera parte tenemos lo que es, vamos a hacer un zoom, aquí tenemos la declaración de las variables, similar a hace rato, solamente que ahora con código. Después de eso tenemos lo que es la declaración de los puertos que estamos utilizando, ¿no? Tenemos los puertos. Ah, hay que declarar lo que son, si son puertos de entrada o de salida, ¿no? Que vamos a enviar un dato o vamos a recibir un dato. Eso es lo que se declara siempre cuando hacemos por código. ¿Qué tenemos después? Tenemos lo que es la lógica para que funcione el robot, ¿no? Que era el bucle que se va a repetir poco a poco. Este void loop es prácticamente el bucle. Dentro de todo este void loop, ahí está, dentro de todo esto, lo que hace un rato les mostraba en bloques, solamente que ahora está en código, ¿ya? Entonces, fíjense, fíjense que tampoco es, digamos que todas las líneas muy diferentes. Fíjense que este digital write se pronuncia, pero digital read dice. Esto se está repitiendo varias veces, ¿no? Que es justamente para enviar señales digitales, ¿ya? Todo eso lo vamos a ver, por supuesto, a mayor profundidad en nuestra clase presencial, pero para que ya lo vayan teniendo en cuenta, ¿ya? Yo les voy a mandar un pequeño, no sé si les mandé o si les voy a mandar un pequeño PDF para que vayan interiorizándose un poquito más en cuanto a los códigos que se tienen en Arduino, ¿ya? Eso entonces. Después de eso tenemos la actividad número 2, ¿no? Dice observar el siguiente video y analizar el contenido. El contenido realmente es muy interesante de este video que nos menciona la siguiente temática. ¿Quién responde de los actos de un robot que aprende solo y decide mediante inteligencia artificial? Ahí está el autor del video. Y después analizamos las preguntas. ¿Quién debería responder legalmente si un robot causa daño? ¿El fabricante, el programador, el usuario o el algoritmo? Número 2. ¿Qué riesgos específicos enfrentan nuestras comunidades si se adoptan robots o sistemas autónomos sin regulación clara? Y número 3. ¿Cómo pueden los docentes preparar a los estudiantes para enfrentar estos dilemas éticos y técnicos? Entonces les voy a pasar a la videollamada para que puedan analizar el video. Digamos que va de la mano con lo que hace un momento veíamos, ¿no? A ver. Ahí está. Ya les he mandado. Revísenlo por favor y en breve continuamos. Es interesante pensar en cuáles serán los principales retos si hablamos de ética en robótica o en inteligencia artificial. Por aclarar un par de conceptos, los robots son artefactos físicos. Están presentes en el mundo, se mueven, los podemos ver, interactuamos con ellos. Mientras que la inteligencia artificial es un software. Está dentro de los robots cuando estos interactúan conmigo. O está en ordenadores o en diferentes sistemas.
no tiene que ser algo material para intervenir en el mundo. La negociación de alta frecuencia es un ejemplo de inteligencia artificial que puede actuar sin estar en un sistema que interactúe conmigo. Creo que algo muy importante de los debates que se producen hoy en día en todo el mundo es que la gente ya reconoce e identifica la ética como algo importante en la ecuación. La pregunta actual es, ¿qué hacemos con esto? ¿Tomamos en cuenta la palabra de gente externa a la tecnología y que la critica? ¿Creamos una especie de consultorio ético en el que haya personas que controlen el impacto ético y nos hagan auditorías éticas? El desafío no es si necesitamos ser éticos en robótica, sino cómo utilizamos la ética como recurso para trabajar bien y tener un impacto real, más allá de hacernos un lavado de cara. En robótica somos coherentes con el material que utilizamos para fabricar un artefacto. Y lo digo porque una de las distinciones es que un robot es una entidad física que ocupa espacio. Y muchas veces se hacen de plástico. Y debemos comenzar a preguntarnos, ¿de dónde viene tanto plástico? ¿Es reciclado? ¿Se puede utilizar plástico procedente de la economía circular para que sea una práctica sostenible? Esa es una de las cuestiones éticas relacionadas con la robótica. Y por supuesto, tenemos que ser muy cuidadosos con la protección de datos, la privacidad, incluso con el engaño. ¿Debe un robot decirte que está recopilando datos sobre ti cuando interactúas con él? Hay un montón de detalles en los que pensar cuando hablamos de robótica. En la Fundación para la Ética Robótica trabajamos todos estos conceptos relacionados con la responsabilidad robótica. Y para nosotros es muy importante tranquilizar a la gente. Y al decir gente, me refiero al público general, industria y gobierno. No podemos hacer a los robots responsables de sus acciones. Los humanos estamos desarrollando la tecnología y somos nosotros los responsables de todas las decisiones que tomamos. La industria se hace otras preguntas. ¿Cómo elegimos la apariencia de un robot o las habilidades que tiene? Y los gobiernos otras. ¿Cómo regulamos la robótica? ¿La regulamos ya o es demasiado pronto para actuar? Para crear conciencia a los gobiernos tenemos documentos informativos. Están dirigidos tanto al público general como a esos gobiernos. Y el objetivo es divulgar las últimas innovaciones en robótica de una forma nada distópica ni utópica. Queremos presentarlos como fundamentos básicos, como la realidad, como algo de lo que se debería hablar. Uno de nuestros informes trata sobre los drones como servicio para la sociedad y además habla de drones sin importar la marca. No tenemos ningún propósito comercial, solo humanitario, medioambiental. Como el activismo o el periodismo, analizamos la robótica desde fuera, con un tono coloquial, para calar en la opinión general y en la política. Hay problemas fundamentales que recaen específicamente en lo que es la inteligencia artificial. Y si hablamos de ello, principalmente de aprendizaje automático, el hecho de que aprenda con la experiencia lo hace impredecible. Los desarrolladores no siempre pueden predecir qué puede pasar a 2 días vista, a 2 meses vista, incluso a 2 años vista. Y podemos preguntarnos, ¿el desarrollador es el responsable si algo va mal? ¿Si no pudo prevenirlo? Otro aspecto ético vinculado a la inteligencia artificial no se basa fundamentalmente en la tecnología en sí, sino en cómo se utiliza. Y aquí es cuando empezamos a hablar de desigualdad. El ejemplo de Amazon es idóneo, porque el algoritmo que usaban para contratación y procesos de admisión de personal funcionaba con datos del candidato que la empresa iba recopilando en los 10 años anteriores. En un mundo dominado por hombres, el mundo de la tecnología, los mejores puestos en ese tipo de trabajos los tienen hombres, por lo que el algoritmo aprendía que tenía que priorizar a hombres por delante de las mujeres en esas situaciones. Cuando comenzaron a hacer más uso del algoritmo, se dieron cuenta de que los hombres puntuaban mejor o pasaban los procesos más frecuentemente que las mujeres. Es importante entender que este es un problema aislado. No significa que los algoritmos son necesariamente partidistas siempre. Tiene que ver con la forma en que se usaron y la forma en que aprendieron y se formaron. Lo que la ética quiere recordarnos es que la tecnología no es algo que nos pasa y ya está.
La inteligencia artificial no es algo que ocurra, es algo que hacemos. Estamos invirtiendo dinero en ella. Tenemos académicos investigándola. Tenemos esa visión de que queremos que la inteligencia artificial exista, pero precisamente porque nos acercamos a ella de esa manera, tenemos que decidir nosotros quién es responsable. No podemos quedarnos con la tecnología es muy complicada, impredecible, nadie puede ser responsable si algo sale mal. Necesitamos que los consumidores, el público en general, diga no vamos a permitir esto. Tenemos que tener conversaciones transparentes con el público sobre qué cosas tolerará y qué cosas no. Ya, un minuto más y continuamos. Vamos a continuar, vamos a preguntar qué es lo que opinan los colegas. A ver, profe Paola Isabel, Charts. Buenas noches, Lice. ¿Qué podría compartirnos? Buenas noches, Inge. Buenas noches, colegas. Buenas noches, Lice. Bueno, Adelante. de acuerdo al video visto, y la primera pregunta que dice, ¿quién debería responder legalmente si un robot causa daño? ¿El fabricante, el programador, el usuario, el algoritmo? Bueno, lo que nos hacía reflexionar un poco el video era que el algoritmo puede no puede ser partidario tanto de algo específico, sino que pues, bien, como son programados o mediante la experiencia de la IA pueden variar, ¿no? Las actitudes o de aquí a un tiempo, digamos, ¿no? Tal vez lo tienen controlado por tiempo, pero más allá no saben qué le puede pasar. También en cuanto a los riesgos, em, sí hay todavía ese análisis, ¿no? Que se hace en cuanto a la robótica, la tecnología, incluso la inteligencia artificial, hasta dónde puede llegar, si puede ser adaptado de manera positiva a la comunidad. Sí se ve ventajas, pero a su vez se ve las desventajas, ¿no? Como siempre pasa. Y eso todavía es un análisis que no es específico, ¿no? Que puede variar. Si bien funciona y sirve tal vez por una temporada, pero más allá de eso no podemos decir que aquí a 5 años o a 2 años eh, puedan funcionar de la misma manera, ¿no? En el caso de la robótica
Y como veníamos, ¿no? Viendo en los videos anteriores, incluso en la medicina, sí se está fabricando lo que es robots que puedan ayudar, ¿no? Un tiempo más breve a realizar operaciones y así, pero siempre va a haber una pequeña falla tal vez en ese sistema, ¿no? Eso sería mi aporte, Inge. Excelente, dice. Muchas gracias. Ya, perfecto. A ver, este video en realidad, con las preguntas que se plantean, es interesante analizar este tipo de cuestiones que van a ir surgiendo a medida que vaya avanzando la tecnología, ¿no? Fíjense, ahora es un poquito más un aspecto de legal, podríamos decir, o si es que algo saliera mal, ¿a quién vamos a echar la culpa al final, ¿no? El que es el dueño del robot, el que ha fabricado el robot, ¿no? O el que, o tal vez el que ha programado el robot, ¿no? ¿Quién tendría la culpa? Y diferentes actores que aparecen. Y bueno, es importante, digamos, tomar en cuenta, ¿no? Hacer un análisis crítico a este tipo de cuestiones que en realidad ya no es el futuro como se pensaba hace años, ¿no? Ahora ya es prácticamente la realidad. Obviamente, poco a poco va a estar llegando también tecnología a Bolivia y el mundo, ¿no? Así como yo les voy a poner el ejemplo de los drones, ¿no? Los drones saben que ustedes que cuando ha salido, por supuesto, todos podían utilizar con, con total libertad. Luego, a medida que se ha ido popularizando el uso de los drones, se han ido cambiando también las leyes en cuestión de dónde se podía utilizar, ¿no? Porque ha visto que se utilizaba para tal vez acosar personas, ah, para grabar, digamos, la privacidad de las personas. También podían ocasionar accidentes, ¿no? Imagínense un dron en un aeropuerto que estén manipulando y que conlleve tal vez algún accidente aéreo, ¿no? Que se podría tener. Entonces, fíjense que a medida que vaya avanzando la tecnología, también hay que ir viendo los aspectos legales o las cosas que podrían salir mal, ¿no? Para ir preveyendo y evitar siempre en el futuro algún tipo de inconveniente. Excelente. Ahora, eh, ya, con eso habíamos culminado con el avance programado para el día de hoy. Si alguien tuviera alguna duda o consulta, me dice por favor, pero antes comentarles que todavía está abierto el sistema. Si no han subido sus tareas pendientes que teníamos, ¿no? Lo que es el dos concreciones y el producto del módulo. Si tienen inconvenientes en la plataforma, escríbanme a mi WhatsApp. Yo ahorita les voy a responder al momento, pero sigue abierto ya para que suba. Yo debo subir las notas, debo hacer las notas, así que eso tomen en cuenta, por favor. Si ya lo han subido, entonces no se preocupen, sus notas ya están hechas, solamente falta subir al sistema, pero ya no hay mucho inconveniente. Después, ¿quién más tenemos? Tenemos ya. Bueno, la clase presencial les voy a mencionar, pero ahorita vayan adelantándoles algo, ¿no? No recuerdo si les mencioné esto en su clase presencial, pero más o menos. Tenemos por si acaso una feria programada para este módulo 5 que se va a realizar. Todavía la fecha está por definirse, pero va a ser un sábado. Entonces, en relación a eso, me imagino que va a ser después de la culminación de las clases, pero para que vayan teniendo en cuenta que vamos a hacer esta feria y deben ir realizando sus proyectos, ¿no? Que hemos realizado hasta ahora. Vayan guardando si tienen todavía o si han, bueno, lo que han realizado en realidad con sus estudiantes, ¿no? Lo que han participado con los estudiantes, vayan sacándolo, deben tener todo en sus aulas, vayan preparándolos para poder armar, ¿no? Vamos a dar unos cuantos stands en los cuales todos vamos a contribuir. No solamente van a contribuir los expositores, sino también todas las personas que se encuentran en el diplomado, ¿ya? Pero para mí es importante que todos vayan contribuyendo, digamos, con los proyectos que hemos armado hasta ahora, ¿ya? Perfecto. Obviamente después en la clase presencial les voy a dar más detalles, pero para que vayan avanzando, ¿ya? ¿Qué más? Ya. Creo que no había nada más pendiente. Si es algo más, por el grupo de WhatsApp les voy a comunicar. Ahora sí, por favor, si alguien tiene alguna duda o consulta, ahora es el momento. Ya. Excelente. Inge, una preguntita. ¿Este fin de semana se va a pasar clase? Sí, sí, nos corresponde pasar clases El este fin de semana. próximo. Ya, listo. Perfecto.
Ahora sí, no había nada más. Que pasen buena noche. El día jueves nos vemos y después nuestra clase presencial el día sábado con normalidad. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.